Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestra actividad complementaria en Derecho Tributario, hoy vamos a ver lo que es la quinta actividad. Soy Jason Eduardo Ortega de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia en Derecho Tributario. Renta líquida agradable. La renta líquida agradable es aquella renta sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto a la renta que corresponda según el contribuyente, es decir, en la renta líquida sobre la que se esté tributando. Su estructura es total ingresos menos total gastos, costos, igual renta líquida ordinaria del ejercicio, menos compensaciones igual renta líquida. El cálculo de renta líquida se determina restando los costos, gastos y deducciones a los ingresos obtenidos por el contribuyente. El artículo 26 del Estatuto Tributario señala que los ingresos como base de la renta líquida, salvo las excepciones legales a la renta líquida, es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley. De la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable, que sean mm, susceptibles a producir un incremento neto del patrimonio. La estructura de la renta líquida gravable es igual a ingresos brutos menos devoluciones, rebajas y descuentos, igual a ingresos netos menos costos deducidos, más renta por recuperación de deducciones es igual a renta líquida al ejercicio, menos compensaciones igual a renta líquida menos renta exenta, más renta gravable es igual a renta líquida gravable. Renta por recuperación de deducciones hace referencia a los conceptos de deducción en periodos anteriores y recuperados en el periodo a declarar. Compensaciones, el exceso de renta presuntiva y a la compensación de pérdidas fiscales y que disminuyen la renta líquida. Rentas exentas por expresa disposición legal que se restan para excluirlas de la base sobre la que se calcula el impuesto de renta. Las rentas gravables se trata de rentas especiales sobre las que no procede ninguna deducción, como es el caso de la diferencia por compensación patrimonial de los activos omitidos o pasivos exentos. Sistema cedular para pensionar personas naturales. Características. Se creó el sistema cedular mediante el cual los ingresos se clasifican según su origen. Renta de trabajo, salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones recibidas por el trabajo asociado corporativo, compensaciones por servicios personales, rentas de pensiones, pensión de jubilación, de invalidez, de vejez, de sobrevivientes, pensión sobre riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de los pensionados o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, renta de capital de interés, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual. Rentas de dividendos y participaciones. Finalmente, esta cédula está compuesta por aquellos ingresos provenientes de sociedades y entidades nacionales y extranjeras. Rentas no laborales, todos los ingresos que no clasifiquen expresamente ninguna de las demás cédulas. Por lo tanto, podemos tomar como ejemplo los honorarios percibidos por las personas naturales que prestan servicios y que contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Semovientes, animales, pollos, vacas, caballos, peces. Se adquiere para ser comercializado, se debe reconocer como un inventario para la venta. Se adquiere para producir bienes o servicios de manera que lo que se vende no es el semoviente, sino lo que éste produce. Debe ser reconocido como un activo fijo. Tratamiento contable, si la vaca es para venderla, posteriormente se trata de una mercancía. Luego se contabiliza en el inventario cuenta 1445 del Plan Único de Cuentas. Si la vaca se compra para reproducción o para producir leche, estamos ante un activo fijo y en tal situación se contabiliza la cuenta 1584. Valor de patrimonio sobreviviente se clasifican como activos biológicos y se declaran conforme lo señala el Estatuto Tributario del artículo 92. Productores porque cumplen las siguientes características, se utiliza
en la producción o suministro de productos agrícolas agropecuarios. Se espera que produzca durante más de un periodo. Existe una posibilidad remota de que sea vendida como producto agropecuario. Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de producción sea inferior a un año. Enajenados en el giro ordinario de los negocios o consumidos por el mismo contribuyente. Rentas agropecuarias, incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano, las rentas provenientes de inversiones que incrementan la productividad del sector agropecuario por un término de 10 años. Ministerio de Hacienda estableció el decreto 849 de 2020 en el que se determinan los requisitos que deben tener las empresas del sector agropecuario para la procedencia de la renta exenta. Número mínimo de empleados, procedimiento para la prestación de proyecto de inversión en Ministerio de Agricultura. Renta bruta de agropecuarios, renta bruta de los productos agrícolas. Para los obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el ingreso realizado y los costos determinados de acuerdo a los artículos anteriores. Para los no obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el ingreso realizado y el costo de los activos biológicos. Para este efecto, el costo de los activos biológicos corresponde a los costos realizados por concepto de adquisición más costo de transformación. Renta bruta en negocios de ganadería. Artículo 93. Tratamiento de los activos biológicos productores. Los activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo susceptibles de depreciación. El costo fiscal de los activos biológicos productores susceptibles de ser depreciado será, para los animales productores, el valor de adquisición del mismo más todos los costos devengados hasta el momento en que esté apto para producir. Para las plantas productoras, el valor de adquisición de la misma más todos los costos devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez. La depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el término de la vida útil del activo. Todas las mediciones al valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta que el momento de la enajenación del activo biológico. Renta presuntiva. Todo contribuyente que declare impuestos de renta debe determinar y calcular la renta presuntiva según las reglas contempladas en el artículo 189 del Estatuto Tributario. Para el 2019 es el de 1.5. ¿Qué es? Es un presunto ingreso que se debería obtener por la posesión de un patrimonio y que se convierte en base gravable, así no se asemeje a la realidad dicho ingreso o simplemente no exista. Tarifa o porcentaje. Para el año 2019 1.5, 2020 0.5, para el 2021 y siguiente el 0%. ¿Cómo se calcula la renta presuntiva? Se calcula aplicando el 3.5% sobre el patrimonio que el contribuyente tenía el 31 de diciembre del año anterior. La base sobre la que se calcula la renta presuntiva del patrimonio líquido del contribuyente, pero esa base puede depurarse con algunos conceptos del artículo 189 del Estatuto Tributario. Ganancias ocasionales. Es la utilidad o ganancia que se obtiene al realizar una actividad que es ocasional de vez en cuando. Herencia o legados, el valor por el que se debe declarar la ganancia ocasional por los bienes y derechos recibidos como herencia y legados que constituyen ganancia ocasional, está señalado en el artículo 303. Ganancia ocasional en la venta de inmuebles o activos fijos, se determina restando el costo del activo fijo al valor de la venta. Ganancia ocasional igual precio de venta menos costo fiscal del activo. Liquidación de sociedades. Cuando se liquida una sociedad, lo que corresponde a los socios puede constituir ganancia ocasional en los términos del primer inciso del artículo 301 del Estatuto Tributario. Ganancia ocasional exenta en la indemnización por seguro de vida. Los pagos que un contribuyente reciba por concepto de seguro de vida en una ganancia ocasional y parte de ella está exenta en los términos del artículo 303 raya 1. Gravamen a los premios en dinero y especie, artículo 304. Sometidos a este impuesto las provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando sea en dinero, su cuantía se determina por lo efectivo recibido. Fíjese en un 20% la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. Ganancias ocasionales exentas, artículo 307, artículo modificado por el artículo 104 de la ley 1607 del 2002. Pérdidas ocasionales, una pérdida ocasional, lo contrario de ganancia. Si de esta venta se obtiene una pérdida, se entiende que eh, existe una pérdida ocasional. Renta por comparación patrimonial. En una renta especial que determina comparado el patrimonio de 2 años distintos del año 2 con respecto al año 1 o el año actual con el año anterior. Es una sencilla operación aritmética que compara el patrimonio de 2 años consecutivos, lo que permite determinar si hay consistencia entre las rentas declaradas y el incremento del patrimonio contribuyente.
La corporación patrimonial está por el artículo 236 cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional netas resulta inferior a la diferencia. En el artículo 37, ajuste para el cálculo, para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonio, la renta gravable se adiciona al valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De esta se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios. En el artículo 238, diferencia patrimonio en la primera declaración. Si se presenta declaración de renta y patrimonio por primera vez, el patrimonio líquido resulta superior a la renta gravable ajustada como se indica en el artículo anterior. En el artículo 239, activos sometidos o pasivos inexistentes, los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable a la declaración de renta complementarios en las correcciones a que se refiere el artículo 588. ¿Qué es la tarifa del impuesto de renta? Determinar el impuesto de una empresa o persona debe pagar de acuerdo a su renta líquida gravable. El impuesto de renta se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable que se conoce como renta líquida gravable. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas naturales residentes? Aquí lo tenemos en ese cuadrito. Rangos de VT desde 0 hasta 1090, tarifa marginal 0% y así sucesivamente, como vemos en la tabla aquí. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta para los usuarios de zonas francas? El artículo 240-1 establece que a partir del 1 de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios en zona franca será el 20%. En su parágrafo 1, una tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de zona franca será la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario, es decir, el 33% para el año 2019. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas naturales no residentes del país? El artículo 247 del Estatuto Tributario sobre la renta gravable de fuente nacional de las personas naturales sin residencia del país es del 35%. ¿Cuál es la tarifa del impuesto de renta a personas jurídicas? Las personas jurídicas como sociedades comerciales tributan según la tarifa señalada en el artículo 140 del Estatuto Tributario. Para el año 2019, 33%, para el año 2020, 32%, para el año 2021, 31% y para el año de 2022 y siguientes 35%. ¿Cuál es la tarifa del impuesto de renta para las entidades del régimen tributario especial? Consiste en que puedan ganar menos impuestos ya que tienen una tarifa especial del 20% y en algunos casos, dependiendo de si cumplen los requisitos de ley, no pagarán nada de impuesto de renta. El anticipo del impuesto de renta. El anticipo del impuesto de renta busca al contribuyente que pague parte del impuesto de renta al año siguiente según lo que haya pagado del año anterior. Contribuyente obligado a declarar anticipo de renta. Por regla general, todo contribuyente debe declarar renta y está obligado a liquidar y pagar. El anticipo del impuesto de renta ya trata de una persona jurídica o natural. Porcentaje del impuesto de renta. Para el primer año 25%, el segundo el 50% y el tercer año el 75%. Procedimientos para calcular el anticipo del impuesto de renta, el artículo 807 del Estatuto Tributario, impuesto de renta de periodo declarado, promedio del impuesto de renta de los últimos años. Tenemos un ejemplo, en el caso del contribuyente que presenta una declaración de renta por segunda vez en el año gravable 20, a calcular el impuesto de neto de renta de 3 millones y las retenciones practicadas fueron de 700.000. El anticipo de renta sería 3 millones por 0.5, perdón, 0.50 es igual a 1.500.000, 1.500.000 menos 700 igual a 800. Para el año 2020 el anticipo de renta sería de 800, el cual podría ser descontado en el año gravable 2021. En nuestro segundo procedimiento, mismos datos del ejemplo anterior, pero adicionalmente teniendo en cuenta el impuesto neto de renta del año anterior, que fue de 1.800.000, se debe considerar lo siguiente. El impuesto neto de renta del 2019, 1.800.000, impuesto neto de renta del año 2020, 3 millones, retenciones aplicables 700. El cálculo del anticipo de renta sería 1.800.000 menos 3 millones, dividido 2, 2.400.000, 400 por 0.50, 1.200.000, 200 menos 700 igual 500. El anticipo del impuesto de renta de 500 es la declaración del año 2020. Nuestras referencias.